queridos hermanos y hermanas, después del bautismo de Jesús, hemos iniciado un nuevo tiempo litúrgico que se llama el tiempo ordinario y vamos a acompañar a Jesús en su vida pública. El domingo pasado lo encontrábamos a Jesús reunido con sus primeros discípulos y el tema para reflexionar sobre este pasaje del Evangelio de San Juan es el seguimiento a Jesús. Estamos en el año misionero de la iniciación a la vida cristiana y todos los textos que vamos a reflexionar durante este año vamos también a relacionarlo con la vida cristiana, esa vida que Jesucristo nos ha regalado después de su muerte y resurrección a través de esa vida nueva que Él ha logrado conseguir y nos ha dado a través del bautismo esta vida nueva. Entonces, el domingo pasado nos hacía recordar que la vida cristiana parte de un seguimiento a Jesús. No puede haber vida cristiana sin conocer a Jesús, sin escuchar a Jesús, sin seguir a Jesús. El cristiano es un seguidor de Jesús. Entonces, el seguimiento de Jesús, el amor y la respuesta a Jesús viene a ser como el tronco de la vida cristiana y al cual siempre debemos de recordar: soy católico, soy cristiano, soy seguidor de Cristo. ¿Pero por qué soy seguidor de Cristo? Porque Él me ha llamado y yo he respondido y estoy siguiendo su camino. Seguir su camino es escuchar a Jesús y poner en práctica sus enseñanzas. Entonces la vida cristiana empieza con un seguimiento a Jesús. No puede haber vida cristiana sin seguimiento a Jesús. Eso es lo más importante que nos ha reflexionado la palabra de Dios el domingo pasado. Ahora vamos a continuar este caminar junto con Jesús en su vida pública. Y vamos a tomar como seguimiento el Evangelio de Marcos. Todos sabemos que Marcos ha escrito el primer evangelio histórico, diríamos, ¿no? Es el primero que redacta por escrito los hechos, las palabras y las acciones de Jesús. Entonces es un evangelio muy rico, porque ahí está casualmente plasmado el programa de la vida cristiana, de los seguidores de Jesús. Entonces pasamos a lo que nos enseña en este texto tomado del Evangelio de Marcos para esta semana. Jesús nos habla de la conversión. El texto nos dice qué es lo primero que hizo Jesús después de su bautismo y luego del triunfo que tuvo frente al demonio en el desierto, ¿no? Ya él arranca su misión de Mesías y lo primero que hace es llamar a la conversión. Conviértanse, cambien de vida, porque el reino de Dios ya está entre nosotros, dice Jesús, ¿no? Y entonces invita al camino de la conversión, a ese cambio de mentalidad, a ese cambio del corazón. Hay que tener en cuenta que en los tiempos de Jesús ya Juan el Bautista había preparado al pueblo para su encuentro con el Mesías y lo había preparado casualmente llamándolos a un cambio de vida, a una conversión, a un arrepentimiento de sus pecados. Jesús retoma este texto para hacer comprender que la vida cristiana no tiene sentido si no hay una actitud de conversión. Primero hemos visto el seguimiento a Jesús. El segundo paso para tener una auténtica vida cristiana es entrar en la dinámica de la conversión. Y la conversión es cambio de mentalidad para ajustarla al pensamiento de Jesús y es cambio del corazón para vivir según las enseñanzas de Jesús. Qué importante hoy en estos tiempos que estamos viviendo, en medio de tantas dificultades. Estamos viendo cómo la sociedad va entrando en una especie de libertinaje, cada cual quiere hacer lo que quiere, no se preocupa del bien de los demás, no quiere someterse a reglas, normas sociales, y entonces hay como una especie de caos,
y todos quieren seguir siendo lo mismo. Nadie quiere cambiar. Eso lo hemos visto con esto de la pandemia y aún ahora todavía. ¿Por qué se nos viene la segunda ola? Porque no somos responsables, no somos conscientes. Y así cuántas otras cosas más. Jesús toca el punto fundamental de ser cristiano, la conversión. Si uno no cambia o no cambia sus actitudes, entonces seguirá siendo lo mismo y el mundo seguirá siendo el mismo. En la vida cristiana viene a ser entonces una respuesta a este mundo que está cambiando de rumbo, está yéndose por otro camino. Jesús nos invita otra vez a volver a Él, a encontrar el camino, y Él siempre nos pide conversión. ¿Para qué? Para una vida en paz, para una vida tranquila, para una vida con la conciencia tranquila frente a Dios y haciendo el bien a nuestro prójimo. Entonces tenemos ya dos elementos fundamentales para reflexionar: vida cristiana y seguimiento de Jesús, vida cristiana y conversión. Muy importante en nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida eclesial. Esta semana, pregúntate: ¿qué tengo yo que me falta todavía convertir mi corazón, mi pensamiento al seguimiento de Jesús? Que Él te colme de muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.